La rutina se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador, seguido del aroma del café que preparaba con desgano. Cada día la misma conversación trivial, los mismos gestos automáticos. Mi pareja y yo habíamos perdido la chispa, atrapados en un matrimonio monótono que apenas recordaba cómo era antes de que la vida nos envolviera en sus exigencias. Las noches transcurrían en silencio, mientras cada uno se sumía en su mundo, dejando atrás las risas y las charlas profundas. Había momentos en que me preguntaba si alguna vez volveríamos a conectar. Sin embargo, esa pregunta se desvanecía al instante, como un eco lejano que no lograba encontrar respuesta. La vida continuaba su curso y mis pensamientos se dispersaban entre las obligaciones cotidianas. Un día, recibí una noticia inesperada: un viaje a París estaba a la vuelta de la esquina. La idea de explorar la ciudad del amor me llenó de una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Sería posible recuperar algo de lo que habíamos perdido? Mientras organizaba las maletas, una inquietud comenzó a asomarse entre mis pensamientos. Mi hijastro también viajaría con nosotros. Siempre había sido un joven encantador, pero nunca había considerado que pudiera sentir algo más allá de un cariño familiar. El vuelo transcurrió entre miradas furtivas y sonrisas tímidas. La ciudad se desplegó ante nosotros como un lienzo vibrante lleno de posibilidades. Al llegar a nuestro hotel, el bullicio de París me envolvió, los músicos callejeros resonaban en mis oídos mientras las luces parpadeaban con promesas de aventura. Sin embargo, había algo más: la presencia de mi hijastro despertó en mí una inquietud que no podía ignorar. Durante esos días en París, exploramos juntos los rincones más emblemáticos, el Louvre, Montmartre y el Café de Flore. En cada paso que dábamos, sentía cómo crecía una conexión sutil pero poderosa entre nosotros. A veces nuestras miradas se encontraban y el aire se cargaba de una tensión inexplicable. Era como si el tiempo se detuviera por un instante y solo existiéramos nosotros dos. Una tarde decidimos visitar los jardines de Luxemburgo. Sus senderos estaban salpicados de flores primaverales y risas infantiles. Nos sentamos en un banco a observar a los paseantes mientras hablábamos sobre sueños perdidos y esperanzas olvidadas. En ese momento me di cuenta de cuánto había anhelado esa conexión emocional durante años. Sin embargo, al mirar su rostro iluminado por el sol poniente, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué estaba sucediendo? La confusión me envolvía mientras intentaba encontrar respuestas dentro de mí misma. La atracción era innegable y aterradora al mismo tiempo. Sabía que cruzar esa línea podría tener consecuencias irreversibles. La incertidumbre comenzó a pesar sobre mí como una losa pesada. Cada risa compartida parecía ser un recordatorio constante del abismo emocional que existía entre mi pareja y yo. Las calles parisinas eran testigos mudos de mis dilemas internos. Cada esquina traía consigo recuerdos del pasado y vislumbres del futuro incierto. Mientras caminábamos bajo las luces titilantes del atardecer parisino, comprendí que este viaje no solo era una escapada, era un punto crucial en mi vida donde debía enfrentar mis sentimientos más profundos. No podía seguir ignorando lo que surgía entre nosotros ni el vacío emocional que había dejado mi matrimonio. Con cada paso hacia adelante me adentraba más en un laberinto emocional donde las decisiones eran complicadas y las consecuencias inciertas. ¿Podría realmente dar ese salto hacia lo desconocido? La pregunta persistía mientras nos acercábamos al horizonte iluminado por la Torre Eiffel. El futuro era incierto, sabía que debía tomar una decisión antes de regresar a Madrid y enfrentar la realidad nuevamente. El aire de París tenía una magia que me envolvía, y cada rincón parecía susurrar secretos de amor y deseo. Caminábamos por las calles empedradas, rodeados de risas y murmullos en francés, mientras la Torre Eiffel se erguía majestuosa en el horizonte. A pesar de la belleza del momento, una sombra de confusión se cernía sobre mí. La atracción que empezaba a sentir por mi hijastro era un peso que no podía ignorar. Decidimos entrar en un café antiguo, donde habíamos compartido momentos familiares en el pasado. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro, capturando la esencia del tiempo. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, evocando recuerdos nostálgicos de risas y charlas interminables. Me senté frente a él,
tratando de mantener la compostura mientras mis pensamientos se debatían entre lo correcto y lo que realmente deseaba. ¿Recuerdas cuando vinimos aquí hace años?, preguntó con una sonrisa melancólica. Asentí, recordando aquellos días más simples. Pero ahora todo era diferente, la conexión entre nosotros había evolucionado de maneras inesperadas. Mientras hablábamos, los ojos de mi hijastro reflejaban una mezcla de anhelo y vulnerabilidad. La tensión entre nosotros se hacía palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. En un instante nuestras manos se encontraron sobre la mesa, un roce ligero que encendió una chispa dentro de mí. Era un gesto inocente, pero lo sentí como una invitación a cruzar una línea que nunca pensé que podría atravesar. La conversación fluyó con facilidad, pero cada palabra parecía llevar consigo un peso emocional. La risa se mezclaba con miradas intensas que hablaban más que cualquier frase podría expresar. En ese momento el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos en aquel pequeño refugio parisino. De repente algo cambió en el ambiente, la vulnerabilidad nos envolvió como un manto suave. Sin pensarlo más allá de lo necesario, nos besamos. Fue un momento fugaz pero intenso, lleno de emociones reprimidas y deseos ocultos. La realidad se desvaneció por un instante, solo éramos dos almas buscando consuelo en medio del caos. Sin embargo, al separarnos, la claridad regresó abruptamente. La culpa comenzó a asomarse entre las sombras de mi mente. ¿Qué significaba esto? ¿Era solo un desliz o algo más profundo? Las preguntas me atormentaban mientras salíamos del café hacia las calles iluminadas por las luces parpadeantes. La ciudad seguía vibrando a nuestro alrededor mientras caminábamos en silencio hacia nuestro hotel. Cada paso resonaba con la incertidumbre que había comenzado a definir nuestro viaje. La conexión emocional había crecido más allá de mis expectativas, y ahora me encontraba atrapada entre dos mundos, el amor familiar y el deseo prohibido. Al llegar al hotel, me detuve frente al espejo del vestíbulo y observé mi reflejo con ojos críticos. Había cambiado, algo dentro de mí había despertado durante este viaje inesperado a París. Pero la realidad seguía ahí, acechando como un lobo hambriento esperando su oportunidad para devorarme. La noche caía lentamente sobre la ciudad mientras reflexionaba sobre lo sucedido. Sabía que debía enfrentar las consecuencias de mis acciones antes de regresar a Madrid. No podía permitir que este momento definiera mi vida sin considerar lo que estaba en juego. El futuro se tornaba incierto y aterrador al mismo tiempo, cada decisión pesaba sobre mis hombros como una carga difícil de llevar. La noche se envolvía en un manto de misterio mientras caminábamos por las calles de París. Las luces titilantes de los cafés y los murmullos de las conversaciones lejanas creaban un ambiente casi mágico. Sin embargo, en mi interior, la confusión y la culpa luchaban por salir a la superficie. La conexión que había surgido entre nosotros era innegable, pero también peligrosa. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras me perdía en mis pensamientos. La imagen de su sonrisa seguía presente como un eco que resonaba en mi mente. Era un momento que nunca imaginé vivir, una mezcla de emoción y temor que me mantenía alerta. Al girar en una esquina, nos encontramos frente a la Torre Eiffel, iluminada como un faro en la oscuridad. Me detuve un instante incapaz de apartar la mirada. «Es hermosa», dijo él, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. «Sí», respondí con voz temblorosa. En ese momento el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos y el resplandor dorado de la torre. El paseo continuó, cada paso acercándonos más el uno al otro. La tensión en el aire era palpable, cada mirada compartida parecía cargar con una promesa no dicha. Las risas y las voces a nuestro alrededor se desvanecieron mientras nos sumergíamos en nuestra propia burbuja. Al llegar a un pequeño puente sobre el Sena, me detuve nuevamente. Miré hacia abajo viendo cómo las aguas reflejaban las luces de la ciudad. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Él se acercó más, su presencia cálida contrastando con el frío nocturno. «¿Qué estamos haciendo?», pregunté casi en un susurro, consciente del abismo que se abría entre nuestras decisiones y lo que podría significar para nuestras vidas. «No lo sé», respondió él con sinceridad. «Pero no puedo dejar de pensar en ti».
Las palabras flotaron entre nosotros como una declaración ineludible. En ese instante lo supe, nuestros labios se encontraron. Fue un roce suave al principio, pero rápidamente se convirtió en algo más profundo, una búsqueda desesperada por conectar más allá de lo permitido. La realidad volvió a golpearme con fuerza tras ese beso. La culpa me invadió como una sombra oscura, sabía que este momento marcaba un punto sin retorno. Nos alejamos lentamente del puente, pero la carga emocional seguía presente. Cada paso hacia el hotel era más pesado que el anterior, mis pensamientos giraban alrededor de lo sucedido, y lo que eso significaría al regresar a Madrid. Una parte de mí anhelaba seguir explorando esta nueva conexión, mientras otra parte luchaba contra ella con todas sus fuerzas. Al llegar al hotel, me senté sola en la cama, sintiendo como las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. El silencio era ensordecedor y cada latido del corazón resonaba como un recordatorio constante de mis acciones. Las imágenes del día pasaron por mi mente, risas compartidas, miradas furtivas y ese beso robado bajo las luces parisienses. La culpa me perseguía como un fantasma implacable, no podía ignorar las repercusiones que esto tendría para todos nosotros. Mientras miraba por la ventana hacia las luces brillantes de París, comprendí que cualquier decisión tomada ahora cambiaría todo para siempre. Las sombras del pasado se cernían sobre mí mientras contemplaba el futuro incierto que tenía ante mí. El jardín escondido se extendía ante nosotros como un refugio del bullicio parisino. Las flores, llenas de vida, contrastaban con la confusión que me atormentaba. A medida que nos adentrábamos en ese rincón de calma, el aire fresco traía consigo un ligero aroma a tierra y a esperanza. Era un lugar donde las preocupaciones parecían desvanecerse, aunque solo temporalmente. Nos sentamos en un banco de madera desgastada, rodeados de arbustos en flor. La luz de la luna se filtraba entre las hojas, creando un ambiente casi mágico. Observé su rostro iluminado por la tenue luz, había una mezcla de vulnerabilidad y deseo en sus ojos que me hizo cuestionar todo lo que había creído sobre mí misma. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó con voz temblorosa, como si esa pregunta pudiera deshacer lo que habíamos comenzado. No lo sé, respondí sinceramente, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. La incertidumbre se cernía sobre nosotros como una nube oscura, pero al mismo tiempo había una chispa de emoción que no podía ignorar. Pasamos la noche juntos, hablando en susurros sobre sueños y anhelos olvidados. La conexión era palpable, cada palabra pronunciada parecía acercarnos más, desdibujando los límites que antes habían sido tan claros. Pero el peso de mi vida anterior no desaparecía. Recordé las promesas hechas y los compromisos adquiridos. Al amanecer, el cielo comenzó a iluminarse con tonos cálidos. Esa luz dorada traía consigo una nueva realidad que no podía evitar enfrentar. Las dudas empezaron a asomar como sombras alargadas en la luz del día. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Podía arriesgarlo todo por un sentimiento tan incierto? Mientras caminábamos por las calles vacías de París, el bullicio del día comenzaba a despertar a nuestro alrededor. El sonido distante de la ciudad era un recordatorio constante de nuestras vidas paralelas, vidas que se cruzaban momentáneamente pero que no podían entrelazarse sin consecuencias. ¿Qué pasará después?, preguntó él nuevamente, su tono lleno de inquietud. No lo sé, repetí sintiendo como mi pecho se oprimía ante la realidad inminente. Cada paso me alejaba del jardín y acercaba al mundo exterior donde las expectativas y responsabilidades aguardaban. El regreso al hotel fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos mientras las imágenes del amanecer seguían danzando en mi mente. La culpa crecía como una sombra detrás de mí, lista para atraparme en cualquier momento. Al llegar a nuestra habitación, encontré a mi pareja sentado en la cama con el rostro sombrío. Sus ojos reflejaban preocupación y algo más profundo, una sospecha latente que amenazaba con estallar en cualquier instante. ¿Dónde has estado?, preguntó sin mirarme directamente. La tensión era palpable, el aire pesado entre nosotros parecía cargado de secretos no revelados. Sentí como el mundo se comprimía a nuestro alrededor mientras me preparaba para enfrentar lo inevitable. Las decisiones tomadas durante esas horas mágicas comenzaron a cobrar vida propia, y sabía que pronto tendría que lidiar con las consecuencias de mis acciones.
La línea entre el amor y el deber se volvía cada vez más difusa mientras me enfrentaba a la verdad, ¿podría seguir viviendo así? La mañana siguiente el sol se filtró a través de las cortinas, iluminando el cuarto con una luz que parecía burlarse de mi confusión. Las sombras de la noche anterior aún danzaban en mi mente. Cada palabra no dicha entre nosotros resonaba, y la culpa se había convertido en un compañero constante. Al salir de la habitación, la atmósfera del hogar me recibió con un silencio inquietante. Mi pareja estaba en la cocina preparando café. La rutina diaria había regresado como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, todo había cambiado. La tensión era palpable, cada gesto y cada mirada parecían cargados de significado. La conversación se tornó inevitable. ¿Te encuentras bien?, preguntó él sin apartar la vista de la cafetera. Las palabras me atraparon en un torbellino emocional. ¿Cómo podía responder sin revelar lo que pesaba sobre mis hombros? Opté por un simple asentimiento, pero su mirada penetrante no se dejó engañar. La discusión surgió de forma natural, como una tormenta que se formaba lentamente en el horizonte. Las pequeñas cosas comenzaron a acumularse, los platos sin lavar, las promesas olvidadas, las miradas ausentes. Cada reproche era una grieta más en nuestro matrimonio monótono. No entiendo por qué te sientes tan distante, dijo él con frustración. ¿Qué ha cambiado? Las palabras me golpearon con fuerza. La verdad estaba al borde de mis labios, pero el miedo a perder lo que había construido me mantenía cautiva. En medio del intercambio acalorado, una figura familiar apareció en la puerta, un viejo amigo de mi pareja que no veía desde hacía años. Su llegada fue como un rayo en medio de la tormenta, trajo consigo risas y recuerdos compartidos que parecían desvanecer las tensiones momentáneamente. Pero su presencia también significaba riesgo. Sabía que podría ser un testigo inadvertido de lo que estaba sucediendo entre mi hijastro y yo. Mientras conversábamos sobre trivialidades y anécdotas del pasado, mis pensamientos vagaban hacia lo prohibido. La conexión con mi hijastro no era solo física, era emocional y profundamente inquietante. Aquel amigo hablaba sobre sus propios problemas maritales, y cada palabra resonaba en mí como un eco lejano de lo que podría ser si decidiera seguir este camino. La tarde avanzó y las risas se volvieron más forzadas cuando el tema del viaje a París salió a colación. Mi corazón dio un vuelco al recordar aquellos momentos compartidos bajo las luces parisienses, donde todo parecía posible y donde nuestros secretos florecieron. ¿Cómo fue realmente ese viaje?, preguntó él con curiosidad. Siempre pensé que era solo una escapada familiar. El silencio se instaló nuevamente, pesando sobre mí como una losa. Las miradas intercambiadas entre nosotros eran suficientes para encender viejas llamas de inseguridad y deseo reprimido. Al caer la noche, mientras todos se retiraban a descansar, sentí el peso del secreto presionando contra mi pecho. Las decisiones tomadas comenzaban a asfixiarme, sentía que estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de expectativas y otro lleno de anhelos ocultos. En ese instante crucial, tomé una decisión. Debía hablar con mi pareja sobre lo que realmente sentía antes de que fuera demasiado tarde para cualquiera de nosotros. Pero justo cuando me preparaba para dar ese paso decisivo, sonó el teléfono. La llamada interrumpió mis pensamientos con una urgencia inesperada. No sabía quién llamaba ni qué consecuencias traería esa conversación inesperada para todos nosotros. El futuro se volvió incierto mientras aguardaba al otro lado de la línea, sintiendo como cada segundo contaba hacia un desenlace impredecible. El festival local estaba en pleno apogeo con sus luces brillantes y el bullicio de la gente llenando el aire. Caminé entre las casetas, recordando momentos de mi infancia, cuando la vida parecía más simple. La música vibrante resonaba en mis oídos, mientras los aromas de comida típica me envolvían. Pero en medio de esa alegría, una sombra se cernía sobre mí. Mi hijastro me buscó entre la multitud. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí una conexión que desafiaba toda lógica. ¿Te gustaría alejarte un momento?, me preguntó con una mirada que decía más que 1000 palabras. Acepté sin pensarlo, dejándonos llevar por la corriente de la multitud hacia un rincón más tranquilo del festival. Allí, rodeados de luces parpadeantes y risas lejanas,
él comenzó a hablar sobre sus sueños y aspiraciones. Era un joven lleno de vida y pasión, tan diferente del ambiente monótono que había dejado atrás en casa. Quiero construir algo significativo, dijo con determinación. Sus palabras resonaban en mí como un eco de lo que había olvidado, mis propias aspiraciones. ¿Y qué te detiene?, le pregunté sintiendo que mi propia vida estaba llena de barreras invisibles. Su respuesta fue inesperada: a veces creo que no tengo el apoyo necesario. En ese instante comprendí que no solo hablaba de su futuro, también hablaba de nosotros. La conversación fluyó con naturalidad mientras el sonido del festival se convertía en un murmullo lejano. Podríamos hacer algo juntos, sugerí sin pensar demasiado en las implicaciones de mis palabras. La idea era tentadora, un futuro compartido donde ambos pudiéramos encontrar nuestra voz. Pero entonces él dio un paso más cerca y propuso algo que me dejó sin aliento: podríamos empezar una nueva vida lejos de aquí. Las palabras flotaron entre nosotros como un desafío a todo lo que conocía. La idea era seductora y aterradora a la vez: dejar atrás el matrimonio vacío y las expectativas sociales por algo genuino. Mis pensamientos se agolpaban mientras sopesaba su propuesta. Había tanto en juego: mi matrimonio, mi reputación, todo lo que había construido durante años. Pero también había una chispa de esperanza en su oferta, una posibilidad de redescubrirme a mí misma. ¿Estás segura?, preguntó él con preocupación en sus ojos. En ese momento entendí que no solo se trataba de él, también era sobre mí y mis decisiones. La presión social pesaba sobre mis hombros como una losa pesada. El festival continuaba a nuestro alrededor, pero yo estaba atrapada en una tormenta interna. Debía arriesgarlo todo por esta conexión. ¿Era posible encontrar la felicidad fuera del camino ya trazado? Mientras la música alcanzaba su clímax y los fuegos artificiales estallaban en el cielo nocturno, sentí como el tiempo se detenía por un instante. La decisión estaba al alcance de mi mano: podía elegir seguir adelante o quedarme atrapada en mi vida anterior. La incertidumbre me envolvía cuando sonó mi teléfono nuevamente, interrumpiendo mis pensamientos una vez más. Miré la pantalla y vi el nombre que no quería ver: era mi pareja. El futuro se tornó aún más incierto mientras aguardaba al otro lado de la línea, sintiendo como cada segundo contaba hacia un desenlace impredecible. El sonido de la llamada se desvaneció en un murmullo distante, pero la presión en mi pecho no hizo más que aumentar. La carta de mi pareja, que había encontrado en su escritorio días atrás, resonaba en mi mente. Sus palabras, llenas de dudas sobre nuestro futuro, me hicieron cuestionar lo que había estado evitando. ¿Qué pasaría si él también se sentía atrapado? La idea me inquietaba. Mientras tanto, el aire fresco de París parecía burlarse de mí. Caminé por las calles empedradas, buscando respuestas en cada esquina. Las luces parpadeantes y el murmullo de los cafés no lograban distraerme de la confusión interna que crecía como una sombra. A medida que avanzaba el día, la necesidad de aclarar mis sentimientos se volvía más urgente. Fue entonces cuando lo vi. Mi hijastro estaba sentado en un banco del jardín de Luxemburgo, con una expresión pensativa que reflejaba mis propias luchas internas. Me acerqué con cautela, sintiendo como el peso de nuestras decisiones nos unía y nos separaba al mismo tiempo. ¿Estás bien?, pregunté tratando de romper el silencio tenso entre nosotros. No sé qué hacer, respondió con una voz apenas audible. Su sinceridad me golpeó como un rayo. En ese momento su vulnerabilidad era palpable y me recordó lo mucho que había descuidado nuestra relación. Nos sentamos juntos, rodeados por el aroma a flores y la risa distante de otros visitantes. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado, compartimos temores y anhelos ocultos. Fue entonces cuando me confesó algo que me dejó perpleja: había sentido lo mismo que yo durante nuestro viaje a París. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, dijo mirando al suelo. No solo fue un momento, fue algo real para mí. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco interminable. ¿Era posible que ambos estuviéramos atrapados en una red emocional tan compleja? La culpa comenzaba a asomarse nuevamente y la idea de perderlo todo se convirtió en una sombra amenazante.
La tarde avanzó y decidí dar un paseo por las orillas del Sena para despejar mi mente agitada. Mientras caminaba, las luces del atardecer reflejaban mis pensamientos. Estaba atrapada entre el deber hacia mi pareja y el deseo por esta conexión inesperada con mi hijastro. Al llegar a un pequeño café junto al río, pedí un café mientras observaba a los turistas disfrutar del momento sin preocupaciones. No podía evitar preguntarme si algún día podría experimentar esa ligereza nuevamente. La conversación con mi hijastro aún pesaba sobre mí cuando regresé al hotel esa noche. En la habitación oscura traté de imaginar cómo sería hablar con mi pareja sobre todo esto. Las palabras se atascaron en mi garganta, el miedo a perder lo familiar era abrumador. De repente sonó el teléfono nuevamente. Era él otra vez, esta vez no podía ignorarlo más. Contesté con el corazón latiendo desbocado mientras su voz resonaba al otro lado: necesitamos hablar. La elección era inminente y cada palabra suya parecía acercarme más al precipicio del cambio irreversible. El futuro era incierto y sabía que cualquier decisión podría arrastrar consigo todo lo que había construido hasta ahora. La voz al otro lado del teléfono era firme, casi demandante. Necesitamos hablar. La urgencia en sus palabras me atravesó como un rayo. El eco de mis pensamientos se entrelazaba con la realidad de una vida que había dejado de ser mía. La decisión que había estado evitando ahora se presentaba frente a mí, clara e ineludible. La tarde estaba teñida de un dorado suave mientras miraba por la ventana. Las luces de Madrid comenzaban a encenderse, pero mi mente estaba en París, en aquellos momentos compartidos que habían desbordado la rutina y desnudado mis emociones. La conexión con él era más intensa que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. ¿Dónde nos encontramos?, pregunté tratando de mantener la voz neutral. La respuesta llegó rápida: en el café donde todo empezó. Era como si el destino me empujara hacia un abismo del que no podía escapar. Al llegar al café, el aroma del café recién hecho y los ecos de risas ajenas me envolvieron. Me senté en una mesa apartada, el corazón latiendo con fuerza mientras esperaba. Las paredes estaban llenas de recuerdos y las sombras del pasado parecían jugar a mi alrededor. No era solo un lugar, era el escenario donde nuestras vidas se habían entrelazado. Él llegó poco después, su mirada intensa buscaba la mía con una mezcla de deseo y temor. No puedo seguir así, dijo sin rodeos. Sus palabras resonaron en mí como un mantra. La verdad estaba ahí, expuesta y vulnerable. ¿Qué propones?, le pregunté sintiendo como cada palabra pesaba más que antes. Su respuesta fue directa: debemos ser honestos con nosotros mismos aunque duela. La sinceridad en su voz me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería. Mientras hablábamos, las luces del café se atenuaron y la atmósfera se tornó más íntima. Nos adentramos en una conversación profunda sobre nuestros miedos y anhelos ocultos, desnudando nuestras almas sin temor al juicio ajeno. Cada palabra pronunciada parecía acercarnos más a una decisión irrevocable. El tiempo pasó volando y antes de darme cuenta, el café estaba casi vacío. No puedo seguir escondiéndome, confesó él con un tono decidido. Un nudo se formó en mi estómago al escuchar esas palabras. Sabía que cambiarían todo lo que había construido hasta ahora. Entonces haremos lo correcto, respondí finalmente sintiendo como el peso de mis decisiones comenzaba a liberarse lentamente aunque aún quedaba mucho por enfrentar. A medida que nos levantábamos para irnos, un estruendo interrumpió nuestro momento. Un grupo de personas entró al café gritando y riendo, entre ellos estaba alguien del pasado que jamás pensé volvería a ver. Su mirada se posó sobre nosotros y su expresión cambió instantáneamente al reconocer la situación. El aire se volvió denso, las risas se apagaron y los murmullos comenzaron a llenar el espacio. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas y otro cargado de secretos inconfesables. Esto no puede estar sucediendo, murmuré mientras los ojos curiosos se fijaban en nosotros. En ese instante comprendí que las decisiones tomadas tendrían repercusiones más allá de lo imaginable. El futuro era incierto, pero estaba lista para enfrentarlo todo, o eso creía hasta ese momento fatídico donde todo podría desmoronarse ante mis ojos.